durante mi cumpleaños número 75, escuché a mi nuera decir, espero que este sea su último. Sonreí y no dije nada. Al día siguiente hice una llamada que cambió todo. Si estás viendo este video, suscríbete y dime desde dónde lo ves. La fiesta fue idea de James, mi único hijo. Siempre decía que había que celebrar a mamá como se merece. Todo fue muy elegante, en la casa que yo misma diseñé hace 40 años. Aunque ya se me empieza a hacer ajena porque Rebecca la ha estado cambiando. Decorando todo a su gusto, cuarto por cuarto. Me disculpé de una plática con unos viejos amigos para ir al baño. Sentía las piernas muy pesadas, algo que me ha pasado más seguido, desde que murió mi hermana Elaine hace 3 años. Mientras caminaba por el pasillo, escuché voces que venían del estudio de mi hijo. Espero que este sea su último cumpleaños, dijo Rebecca, con su copa de champán brillando con la luz. Ya tengo pensado cómo voy a convertir su estudio en un vestidor hermoso. Me quedé helada, sosteniéndome de la pared. Ten paciencia, amor, escuché la voz de James. Mi hijo, mi orgullo, el que siempre me defendía. El doctor dice que su corazón no va a aguantar mucho. Y cuando pase, todo esto será oficialmente nuestro. Chocaron sus copas y se rieron bajito. Después de 50 años diseñando edificios, aprendí a mantenerme firme bajo presión. Enderecé la espalda, puse en mi cara esa sonrisa educada, que perfeccioné en juntas llenas de hombres, y regresé con los invitados. Por la mejor madre que un hijo puede tener, dijo James más tarde, levantando su copa. Ese mismo hijo que siempre quiso salirse de mi sombra, que se molestaba cuando en las revistas lo mencionaban como el hijo de Caroline Weber, y no como alguien por sí mismo. Sonreí y asentí con la cabeza, con la mirada más clara que nunca. Ya lo veía todo. Como James fue tomando el control desde que Elaine murió, primero ayudándome con la tecnología, luego encargándose de mis finanzas, y después controlando mis medicinas, para mi problema del corazón. Esa noche, sola en mi cuarto, miré al techo. James siempre fue ambicioso, buscando el reconocimiento que su padre nunca le dio. Mi esposo en paz descanse, siempre resentía mi éxito. Y ahora me doy cuenta de que James sentía lo mismo. Al día siguiente, vi por la ventana como James y Rebecca salían a hacer sus cosas. Esperé a que Marta me llevara el desayuno. Marta, que ha estado conmigo 30 años. Que me cuidó cuando tuve neumonía y Elaine no pudo venir. Y cuya hija estudió gracias a que yo pagué la universidad sin que nadie lo supiera. Marta, le susurré, tengo que contarte algo muy grave y necesito tu ayuda. Ella me miró con preocupación, luego con comprensión, mientras le contaba todo sin titubear. Y me dijo, señora Weber, he visto cómo te han ido cambiando las medicinas. Tenía meses con la espinita de que algo no estaba bien, pero no sabía cómo hablar contigo. Lo que necesites, estoy contigo. 1 hora después, sola en mi estudio, marqué un número, que no había marcado en casi 10 años. ¿Víctor Morales?, pregunté. Su voz seguía igual, firme, profunda, segura. Víctor, se me quebró la voz, soy Caroline. Se hizo un silencio largo. Tantas cosas sin decir, tantos años. Una historia que se cortó porque yo elegí la familia en lugar del amor. Necesito tu ayuda, le dije por fin. Y creo que te va a interesar lo que tengo que contarte, sobre el concepto de un centro urbano. Casi podía imaginarlo sentándose derecho en su silla. Ese proyecto que nunca hicimos, el complejo urbano sustentable que diseñamos juntos, antes de separarnos. Te escucho, respondió Víctor. Por primera vez desde que encontré el cuerpo frío de mi hermana. Sentí algo moverse dentro de mí. No solo coraje, también propósito. 15 de enero de 2025, la mañana después de mi fiesta de cumpleaños. Estaba sentada en mi estudio, viendo mi vida con la misma precisión con la que alguna vez revisaba cálculos estructurales. ¿Cómo dejé que pasara todo esto? James se fue metiendo en cada parte de mi vida, mientras yo seguía llorando a Elaine. Cuando ella murió de un aneurisma, hace 3 años, él empezó a ayudarme, justo cuando yo estaba más frágil. Para agosto de 2024, ya me había convencido de dejar al doctor Leonard, mi doctor de toda la vida, para ir con el doctor Harrison, un cardiólogo amigo suyo. Miré mis manos temblorosas. ¿De verdad me estaba deteriorando, o eran los medicamentos que James me daba? ¿Esos que él mismo me entregaba mañana y noche? Marta entró con el té y cerró la puerta despacito.
He estado anotando los cambios en tus medicinas, me dijo en voz baja, poniendo una libretita a mi lado. Las etiquetas no coinciden con los frascos. Empecé a escribir todo hace 8 meses, cuando noté que te sentías peor cada vez que cambiaban la receta. Gracias, le dije, con el corazón apretado. Sé que te estás arriesgando. Señora Weber, me respondió. Cuando murió mi esposo y Alicia necesitaba dinero para la universidad. Usted no nos ofreció un préstamo. Creó una beca que nos ayudó sin quitarnos la dignidad. Hay lealtades que no se compran. Me han estado pagando extra por contarles sobre tus confusiones. Pero les digo lo que quieren oír, agregó. Con el celular especial que Marta me consiguió. Llamé al doctor Leonard. Caroline Weber, exclamó, ha pasado mucho tiempo. James nos dijo que querías atenderte solo con su especialista. Edward, necesito tu ayuda, pero con mucha discreción, le dije. Creo que me están envenenando. Quedamos de vernos en el consultorio privado de su colega en Epston. Esa misma tarde, mientras James creía que yo dormía, Marta me llevó a la cita. El doctor Leonard me hizo un chequeo completo. Tu corazón está fuerte, Caroline. Lo que tienes, los temblores, la confusión, la debilidad, no son por el corazón. Todo indica intoxicación por anticolinérgicos, y tal vez una sobredosis de benzoazepinas. Asentí con la cabeza. Era la confirmación de lo que ya intuía. Tengo que reportar esto, me dijo serio. Todavía no, le pedí. Si los enfrentan sin que yo tenga protección, ¿van a acelerar todo o van a decir que estoy delirando? Necesito tiempo. Aceptó a regañadientes darme 3 semanas, para conseguir protección legal. ¿Y cómo vas a evitar tomarte las pastillas?, me preguntó Marta de camino a casa. El té mientras te las tragas. Mi esposo era actor, le respondí. Durante nuestro matrimonio me enseñó algunos trucos. Puedo hacer una especie de bolsita debajo de la lengua. El chiste es seguir mostrando síntomas, para que no sospechen. Al llegar a casa, volví a hacerme pasar por la mamá frágil. Esa noche, James trajo mis medicinas con su típica cara de preocupación. Se quedó parado junto a mí mientras me metía las pastillas en la boca. Tomaba un poco de agua y fingía tragarlas, pero en realidad las escondía debajo de la lengua. Te ves mejor hoy, dijo, mirándome la cara. Dejé que mi mano temblara un poco al tomar el vaso, tirando unas gotas de agua. Solo es un ratito de lucidez, supongo, vienen y van. James asintió, contento, y me dejó descansar. Cuando cayó la noche, me saqué las pastillas de la boca, y las revisé con cuidado bajo la luz de mi escritorio. Mañana empezaría a juntar las pruebas que demostrarían que mi propio hijo quería matarme. 15 de febrero de 2025, un mes después de lo que descubrí en mi cumpleaños. Ya tenía una rutina, fingir que me tomaba las medicinas, pero guardarlas, pruebas. El doctor Leonard me ayudó a conseguir recetas verdaderas, por medio de Marta, lo que me permitió empezar a recuperarme, sin que James ni Rebecca se dieran cuenta. El detective que Víctor contrató, Michael Donovan, era un ex policía de Boston, experto en fraudes y abusos contra adultos mayores. Nos veíamos durante mis citas de fisioterapia. Marta me llevaba al edificio médico, y después salíamos por una puerta trasera, donde Michael nos recogía en un coche sin marcas. Han sido muy cuidadosos, me dijo Michael en nuestra tercera reunión, enseñándome los estados de cuenta. James ha estado moviendo dinero a cuentas en el extranjero. Primero poco, luego más, conforme ibas empeorando. ¿Cuánto has sacado?, pregunté. Un poco más de 2 millones, hasta ahora. Asentí, sintiéndome extrañamente desconectada. ¿Y el doctor? El doctor Harrison tiene un patrón. 3 pacientes ricos en 5 años, todos con problemas del corazón. Y todos dejando herencias importantes a familiares que eran sus pacientes antes. Mata por recomendación, murmuré. No directamente, dijo Michael. Receta combinaciones que, con el tiempo, te hacen caer. En todos los casos, los certificados dicen, muerte natural, muy limpio todo. Revisé los papeles con ojos de arquitecta, buscando patrones. Muéstrame todo lo que tengas de Rebecca. Michael dudó. Señora Weber. Esto va a doler. Ya descubrí que mi hijo quiere matarme por dinero, le dije. Dudo que me digas algo peor que eso. Me entregó otra carpeta. Había fotos de Rebecca con un hombre que no conocía. Se veían muy cercanos. Pero lo más preocupante eran los papeles que estaban revisando.
Planos de mi casa. Avalúos de propiedades. Steven Kaufman, me explicó Michael. Agente de bienes raíces de lujo. Antes de estar con su hijo, Rebecca fue investigada en Boston por abuso financiero a un adulto mayor. El caso no avanzó porque la víctima murió antes de que se presentaran cargos. En mi cabeza todo hizo clic. Mi hijo se casó con una cazafortunas profesional. Parece que sí, respondió Michael. Y no solo están planeando tu muerte, ya están gastando la herencia. Esa noche empecé a dibujar. No edificios, otra clase de estructura, una trampa. Todo buen diseño arquitectónico empieza por entender bien los cimientos. Los míos estaban dañados, pero aún no se caían. Sabía que los efectos físicos de una intoxicación así iban a tardar meses en desaparecer. Mis manos todavía temblaban un poco cuando estaba muy cansada. A veces, me llegaba una especie de niebla mental, sin aviso. Era algo muy feo, que el doctor Leonard me dijo que con el tiempo iba a mejorar, aunque quizá nunca se quitaría por completo. Esas limitaciones ya eran parte de mi realidad. No podía enfrentarme directamente a ellos estando tan débil físicamente. Tenía que armar una situación donde fueran ellos mismos los que se delataran con sus actos. A la mañana siguiente, James entró a mi cuarto con un vaso de agua y mis pastillas. Estaba pensando, le dije, fingiendo confusión en mi voz. Tal vez deberíamos actualizar mi testamento pronto. Solo para que todo esté en orden. Vi algo raro en sus ojos. Como una emoción que no logró ocultar con su cara de preocupación. Qué buena idea, mamá. Mañana mismo le llamo a Henderson. Henderson, claro, no mi abogado de siempre, sino su amigo del club de golf. Otra pieza más del rompecabezas. Cuando se fue, me saqué las pastillas de debajo de la lengua, y las guardé en un libro viejo de historia de la arquitectura, que había vaciado por dentro. Era parte de mi evidencia. Sabía que mi recuperación iba a ser lenta. Mi justicia, cuidadosamente planeada. Como buena arquitecta, entendía que apresurarse puede debilitar toda la estructura. 10 de marzo de 2025. Casi 2 meses después de descubrir la traición. Mi mejora física la escondía muy bien detrás de una fachada de supuesta debilidad. Ya era experta en fingirme frágil cuando James o Rebecca me veían, pero en mis momentos a solas, aprovechaba para recuperar fuerzas. Ese día era clave. Iba a tener una reunión con Richard Anderson, uno de los abogados más duros de Chicago, especialista en defender adultos mayores. Víctor me ayudó a conseguir la cita, disfrazándola como otra consulta médica en el centro. Señora Weber, dijo Richard después de leer todo lo que le conté, lo que están haciendo su hijo y su nuera, es maltrato a una persona mayor, fraude financiero, y posiblemente intento de homicidio. Debemos ir a las autoridades ya. Todavía no, le respondí. Una pelea legal tan pronto sería larga, cansada, y puede que no consiga la justicia que busco. James tiene muchas conexiones en esta ciudad. Necesito un caso sólido y una estrategia, que les quite todo beneficio de lo que están haciendo. Richard me miró serio, pensativo. ¿Y qué es exactamente lo que planea? Le conté mi plan paso a paso, y vi cómo su cara pasó de dudas a respeto. Es poco común, dijo al final, pero puede funcionar. La transferencia de la propiedad a una fundación educativa es un movimiento elegante, legalmente fuerte, y muy difícil de echar para atrás una vez que se hace. Y el momento en que se revele todo tiene que ser perfecto. Necesitamos tener todo en su lugar, antes de que ellos sospechen algo. Después de la reunión, Víctor me llevó de regreso al centro médico, donde Marta ya me estaba esperando. Te estás arriesgando mucho, Caroline, me dijo, preocupada. Estoy eliminando riesgos, Víctor, le respondí. Cada día que paso bajo su control, es un día más en que podrían decidir adelantar sus planes. El proyecto del centro urbano siempre había sido nuestro sueño compartido, una idea revolucionaria para hacer ciudades sustentables, con espacios para vivir y convivir bien. Lo diseñamos juntos, antes de que la vida nos llevara por caminos distintos. El grupo Carrington, una desarrolladora con ideas progresistas, me contactó directamente 3 meses antes de mi cumpleaños. No sabían nada de mi supuesta enfermedad, porque logré mantener todo en secreto fuera del entorno familiar. ¿Ellos no saben lo que está pasando contigo?, preguntó Víctor. Mi situación fue algo que James y su doctor se inventaron casi por completo, le aclaré. En lo profesional, me he mantenido en contacto limitado, pero con buena reputación. En casa,
Fingía estar peor y dejaba que James me ayudara a revisar los documentos financieros. Aunque él creía que yo ya no podía leer bien. Cada cosa que hacíamos se volvía una prueba. Todo estaba siendo grabado por el sistema de vigilancia, que Michael instaló un fin de semana, cuando James y Rebecca fueron a una gala en Milwaukee. Las cámaras estaban tan bien escondidas que nadie se daba cuenta. Pequeñas microcámaras puestas en lámparas que yo misma había diseñado hace años. Micrófonos escondidos dentro del intercomunicador de la casa. Como yo había sido la arquitecta original, conocía cada rincón, cada espacio oculto, cada lugar perfecto para espiar sin ser vista. Esa noche, escuché a James hablar por teléfono con el doctor Harrison. Está preguntando sobre cambiar su testamento, dijo James, nervioso. ¿Ya es hora de ajustar otra vez su medicina? Con cuidado, le contestó el doctor. La mezcla que le damos ya está cerca del límite, sin dejar rastros de veneno. No queremos que se note con una bajada repentina o una ida al hospital. James se quejó. La asociación Westridge necesita dinero, y no tengo acceso aún. Tenemos que apurarnos. La paciencia te ha traído hasta aquí, James, respondió Harrison. Si te aceleras ahora, lo puedes echar todo a perder. Ellos tenían prisa. Pero yo también. Los papeles para la fundación ya estaban casi listos. El contrato con Carrington solo esperaba mi firma. Y Elizabeth Chen, una fiscal prometedora cuya mamá había trabajado conmigo cuando empezaba en la arquitectura, aceptó revisar mi caso. 5 de abril de 2025. Casi 3 meses desde que empecé a resistir en secreto. Todavía sufría consecuencias físicas por tanto tiempo envenenada. Algunas mañanas no sentía la mano derecha. Otros días, se me borraban palabras de la mente. El doctor Leonard me decía que esos episodios iban a ir bajando poco a poco. Tiene que comer, señora Weber, me insistió Marta, poniéndome una charola al lado de mi mesa de dibujo, donde estaba trabajando en los planos del Urban Hub. Levanté la vista y me di cuenta de que otra vez se me había olvidado la comida. 3 meses de medicación correcta habían ayudado mucho, pero el daño no se iba de la noche a la mañana. Tenía que seguir con el tratamiento, comer bien, tomar agua y descansar en momentos clave. La gente de Carrington quedó encantada, me dijo Víctor en nuestra llamada diaria. Saben que ahorita no puedes andar visitando obras, pero valoran mucho tu visión como arquitecta. Y ya quedó todo en regla desde ayer. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos ya es oficialmente dueña de tu propiedad. James no puede tocar ni un ladrillo. Aunque no se va a enterar hasta que lo hagamos público. Podemos esperar hasta el momento justo. Me di un segundo para sentir orgullo. La lista de invitados a la cena estaba confirmada. 24 personas, incluyendo los ejecutivos de Carrington, Elizabeth Chen y varios críticos de arquitectura importantes. Y con el anuncio del ascenso de James, su oficina confirmó que quiere anunciar que será socio de Westridge Development, un puesto que requiere toda la lana que ha estado sacando de mis cuentas. Esa tarde, Rebecca tocó la puerta de mi estudio, lo cual era raro. Caroline, estuve pensando en el aniversario de tu primer proyecto importante, que es el próximo mes, dijo con una sonrisa muy ensayada. ¿Qué te parece si hacemos una cena especial en el Palmer Club? James acaba de hacerse socio y sería un gusto celebrarlo ahí. Parpadeé fingiendo estar confundida, pero por dentro me daba gusto lo predecibles que eran. Ellos solitos estaban preparando el escenario para caer. Sería maravilloso, cariño, le respondí con voz temblorosa. ¿Cómo debía ser? Qué detalle que lo recuerdes. Apenas se fue, le mandé un mensaje a Marta. Están planeando su propia fiesta, el 15 de mayo, perfecto. Esa misma noche, vi por la ventana como James hablaba por teléfono en el patio, bastante alterado. Usé el sistema de vigilancia para escuchar después la grabación. Esto está tardando mucho, decía James. Harrison dice que tenemos que acelerar. Sí, ya sé que es riesgoso, pero la sociedad con Westridge necesita lana ya. ¿La fundación? Nah, eso era puro cuento, nunca pasó. No me conocía para nada. Al día siguiente, James me trajo mis medicinas. Había una pastilla nueva, un poco más grande y con un tono verde. El doctor Harrison recomendó un suplemento para la circulación, me dijo tranquilo. Asentí y fingí tomármela junto con las demás. Ya sola, la guardé en una bolsita de plástico y le escribí a Michael. Me dieron una medicina nueva, necesito que la analices ya. 2 días después, Michael confirmó lo que me temía. Era una dosis más alta del mismo medicamento que me estaba enfermando, pero ahora con un efecto más fuerte sobre el corazón y los riñones.
Ya se habían cansado de esperar, y yo también. Esa semana cerré todos los detalles de mi contraataque con Víctor, Michael y Richard. Mientras tanto, me concentré en los diseños del centro urbano, dejándome llevar por esa creatividad que siempre me había definido. A pesar de los efectos del envenenamiento, mi visión como arquitecta seguía firme, quizá incluso más clara, con una nueva sensibilidad por crear espacios que protegieran a los más vulnerables, sin perder belleza ni funcionalidad. La cuenta regresiva para el 15 de mayo había comenzado. En arquitectura, justo antes de inaugurar, todo debe estar perfectamente alineado. Mi venganza iba a necesitar el mismo nivel de detalle. 10 de mayo de 2025. Faltaban 5 días para la confrontación. La transformación tenía que ser física y estratégica. Para la cena en el Palmer Club, necesitaba verme como alguien nueva. Una declaración visual, fuerte, como uno de mis mejores edificios. Demasiado serio, comentó Víctor mientras me probaba un traje negro de diseñador, en su ático, donde me había estado preparando en secreto. Aunque ya había mejorado mucho, todavía tenía temblores cuando me cansaba, y a veces se me iban palabras. Pero ahí estaba Víctor con toda la paciencia del mundo. No voy a un funeral, le dije, aunque, en parte, sí. El funeral de la mujer débil y manipulada en la que me dejé convertir. Al final, elegimos un vestido carmesí, con un diseño elegante y firme, de líneas limpias que mostraban fuerza, no fragilidad. Mi cabello, que James siempre quería que usara, suave, como de abuelita, ahora estaba cortado en un bob moderno, que enmarcaba mi rostro con autoridad. No te van a reconocer, dijo Víctor, sorprendido. Ese es justo el punto, pensé. Practiqué cómo caminar con los tacones medianos que había elegido. Fue difícil, después de tantos meses de debilitarme a propósito, pero era necesario para lograr el impacto que queríamos. 3 horas antes de la cena, me reuní con Elizabeth Chen en su oficina para cerrar detalles. Los agentes van a ir vestidos de civil y se van a colocar cerca de las salidas, me explicó. No vamos a hacer arrestos esta noche, solo es para recopilar pruebas oficialmente, pero su presencia evitará cualquier escándalo. Guardó una carpeta de cuero. Aquí está todo, registros financieros, pruebas médicas, grabaciones, suficiente para iniciar el proceso, aunque hacer un caso completo nos va a tomar tiempo. La justicia se mueve lento, señora Weber, más si se trata de gente con buenos contactos. Asentí. No espero resultados rápidos, señora Chen. He diseñado suficientes edificios para saber que lo más importante son los cimientos, no lo rápido que se construya. Marta me ayudó a alistarme en el ático de Víctor, escondiendo con cuidado el botón de emergencia médica que el doctor Leonard me había pedido que llevara por si algo pasaba. Una medida necesaria, considerando los daños al corazón que me dejaron esos medicamentos. No van a saber ni qué les pasó, me susurró Marta mientras me ponía el collar de perlas de mi madre, ese que Rebecca ya había reclamado como suyo. Al llegar al Palmer Club en el coche de Víctor, vimos a James y Rebecca recibiendo a los invitados en la entrada. Mi hijo, con un traje nuevo, se veía radiante. Rebecca brillaba con las joyas, algunas de las cuales reconocí, eran mías, ya las había hecho pasar como suyas. ¿Lista?, me preguntó Víctor, ofreciéndome el brazo. Sentí una leve desorientación, uno de los efectos que aún me daban por el envenenamiento. Respiré hondo, me concentré. Llevaba casi 4 meses preparando ese momento, calculamos nuestra entrada con precisión. Justo cuando todos los invitados ya habían llegado y James empezaba a verse incómodo por mi ausencia, la anfitriona anunció: el señor Víctor Morales y la señora Caroline Weber. Todos voltearon. Vi cómo poco a poco sus rostros pasaban del reconocimiento a la confusión, y después al asombro. Caminé con toda la gracia que mi cuerpo recuperado me permitió, la cabeza en alto, pasos firmes, segura de cada paso. Cada centímetro de mí decía: soy la arquitecta reconocida que una vez llenó salas en conferencias internacionales. Mamá, balbuceó James, parecía que había visto un fantasma. Y en cierta forma, sí, era el fantasma de la mujer que él había intentado borrar. James, Rebecca, les dije, asintiendo con frialdad, gracias por organizar esta linda cena. La mirada de Rebecca iba de Víctor a mí, como si estuviera haciendo cálculos mentales detrás del maquillaje perfecto. Te ves bien, dijo, incómoda. Es increíble lo que puede hacer la medicina correcta, respondí con una sonrisa que lo decía todo y nada a la vez. Durante la entrada, vi cómo James intentaba entender qué estaba pasando.
En la mañana había dejado a una mujer débil y confundida, ahora tenía enfrente a alguien completamente diferente, fuerte, segura, recibiendo elogios de sus colegas. Cuando llegó el postre, James levantó su copa. Tengo un anuncio que hacer. 15 de mayo de 2025. La noche del ajuste de cuentas. James compartió que se iba a convertir en socio de Bestridge. Mientras hablaba, busqué la mirada de Víctor. Solo un pequeño gesto entre nosotros. Todo estaba listo. Felicidades, James, le dije cuando terminó. Yo también tengo un anuncio. En ese momento, entraron los ejecutivos de Carrington y mi equipo legal, como si hubieran estado esperando tras bambalinas. Y sí, así era. Me da mucho gusto anunciar el lanzamiento oficial del Centro Urbano, un proyecto de renovación por $120 millones que transformará el viejo distrito industrial. Mi voz se escuchó clara, fuerte. En la sala, nadie decía nada. En cada mesa había un portafolio elegante, entregado por el personal que ya habíamos entrenado con anticipación. Pero eso no es todo, continué, disfrutando como a James se le iba el color del rostro. También me da orgullo anunciar la creación de la Fundación Weber para jóvenes arquitectos, dije con una sonrisa. Desde el mes pasado, la fundación es la nueva dueña de mi casa. Ahora va a estar protegida para siempre como un centro educativo. Rebecca se quedó congelada, su copa de champán a medio camino de sus labios. Y por último, dije, mirando hacia Elizabeth Chen, quien dio un paso al frente con su bolso de mano. Creo que hay algunos asuntos legales que necesitan atención inmediata. Todo pasó rápido, y el impacto fue brutal. Elizabeth, sin decir una sola palabra más, le entregó a James un sobre con documentos legales. Ahí venía todo: fraude financiero, manipulación médica, conspiración. Vi cómo, frente a todos, la imagen tan pulida que James había mantenido durante años se venía abajo. Esto es un absurdo, balbuceó, ya levantando la voz mientras revisaba los papeles. Mi mamá está confundida. Lleva meses así. Pregunten a su doctor. El doctor Harrison está siendo interrogado por la Junta Médica en este momento, contestó Elizabeth con toda la calma del mundo. Si coopera, sus cargos podrían reducirse mucho. Rebecca, siempre práctica, ya se estaba deslindando. James se encargaba de todo lo médico, dijo rápido. Yo casi no me metía en eso. Pero las grabaciones que Elizabeth y su equipo habían reunido decían todo lo contrario. Lo tenían todo. Los invitados a la cena, incómodos por el drama que estaban viendo, empezaron a irse poco a poco. Pero los ejecutivos de Carrington se quedaron firmes a mi lado. Eso dejaba claro quién tenía ahora el control. James, desesperado, intentó una última jugada. Mamá, está claro que no estás bien. Mejor hablamos de esto mañana, cuando hayas descansado. Le sostuve la mirada. James, nunca había estado tan clara. Casi 4 meses de que me estuvieras envenenando. Me costaron 3 meses de recuperación, pero ahora estoy completamente capaz de tomar mis propias decisiones. ¿Envenenamiento? Eso no tiene sentido, dijo, pero sus ojos ya buscaban la salida, donde había visto a los agentes encubiertos. Tenemos los análisis del medicamento, dijo Elizabeth, tranquila, y Marta ya hizo una declaración completa. Dijo todo sobre cómo vio que cambiaban mis pastillas. Cuando mencionaron a Marta, la cara de James cambió, una sombra cruzó por su expresión. Cuidado, le dije, firme. Ya estás en una posición muy frágil como para encima querer intimidar a una testigo. Rebecca, al darse cuenta de que todo se había derrumbado, cambió de estrategia. Se alejó de James, sus tacones de diseñador sonando fuerte sobre el mármol. Necesito ir al baño, murmuró, tomando su bolso. Señora Weber, dijo Elizabeth, en voz baja pero firme. Mi colega la puede acompañar con mucho gusto. Señaló a una detective que dio un paso al frente con una sonrisa profesional. Todo había salido como lo planeamos, sin arrestos escandalosos, sin esposas frente a todos, solo la presión silenciosa y firme de las consecuencias. Mientras la sala se iba vaciando, James se quedaba cada vez más solo. Los nuevos socios de James en el despacho se fueron alejando poco a poco, haciendo caras incómodas y negando con la cabeza. Las conexiones sociales, esas que no se ven pero que pesan, se estaban rompiendo frente a todos, y rápido. Acabas de arruinar mi carrera, me dijo, cuando ya casi no quedaba nadie cerca. Su miedo se había convertido en enojo. No, James, tú solo la destruiste, respondí, igual que nuestra relación, el día que decidiste que mi muerte era un precio aceptable para tu éxito. Por primera vez,
No lo negó. Solo me miró. Nunca supiste lo que era ser tu hijo, siempre en tu sombra, nunca lo suficiente para ti. Papá sí entendía eso, él también lo sufría. Mencionó a su padre, mi esposo ya fallecido, que si había tenido sus conflictos con mi éxito. Sabía que ese comentario estaba hecho para lastimarme. Antes me habría dolido, ahora lo veía como lo que era, otra manipulación. 15 de julio de 2025. 2 meses después de esa noche en el Club Palmer, estaba sentada frente a Elizabeth Chen en la fiscalía, revisando nuevas pruebas. El caso contra James, Rebecca y el doctor Harrison ya era mucho más sólido. Los análisis financieros habían descubierto el verdadero tamaño de su plan. La evidencia médica es la más fuerte, me dijo Elizabeth, mostrándome los reportes del laboratorio. Las combinaciones de medicinas que recetó el doctor Harrison no eran casualidad, estaban hechas para que parecieras tener demencia y problemas del corazón. Leí los informes con calma, con una mente fría. Ya no sentía esa traición que antes me quemaba por dentro. Hemos rastreado poco más de $2 millones que salieron de tus cuentas hacia empresas fantasma en el extranjero, continuó. El tribunal ya congeló todo, mientras se espera el juicio. James ahora vivía en un departamento rentado. Lo habían forzado a tomar una licencia en B Street Development. Su oferta de ser socio ya no existía. La noticia del caso ya corría por todos los círculos profesionales de Chicago. Rebecca, por su parte, estaba viviendo con su hermana en Milwaukee. Ahora intentaba hacerse pasar por víctima, diciendo que James la manipuló. Sonreí un poco. Las grabaciones dicen otra cosa. Elizabeth asintió. Su abogada ya nos contactó. Están viendo si logran un trato. Rebecca testificaría contra James y el doctor Harrison, a cambio de reducir los cargos en su contra. ¿Crees que vale la pena?, pregunté. Puede ser útil, respondió Elizabeth. Su testimonio haría mucho más fuerte el caso, sobre todo contra Harrison. Los delitos médicos son muy difíciles de probar sin alguien que hable desde adentro. Ese mismo día, me reuní con el equipo de Carrington en sus oficinas del centro. Mi primera junta formal de negocios en años. Seguía en recuperación, y aunque iba bien, todavía tenía algunas limitaciones. Me cansaba rápido, y a veces se me iba una palabra a la mitad de una frase. Fue una experiencia muy humilde, pero Víctor me ayudó a llevar las reuniones con naturalidad. Los primeros diseños ya están causando mucho interés, dijo Howard Carrington, mientras revisábamos planos y cronogramas. Tu regreso al mundo de la arquitectura está siendo todo un evento para la industria. Esa noche, cuando volví al ático de Víctor, donde estaba quedándome, encontré una visita inesperada en el vestíbulo. Era James. Se veía fatal, sin afeitar, los ojos rojos, la ropa toda arrugada, como si la culpa y el peso de todo lo que había hecho por fin lo estuvieran alcanzando. El portero se veía incómodo. Era obvio que le habían dicho que no dejara pasar a James. Señora Weber, traté de explicarle que no se aceptan visitas sin cita, dijo con nerviosismo. No pasa nada, Henry, respondí tranquila. Podemos hablar aquí. James se enderezó cuando me acerqué, como si intentara recuperar ese aire confiado que solía tener. Mamá, esto ya se fue muy lejos. Nuestros problemas familiares se están haciendo públicos, dijo, tratando de sonar razonable. Intentar matarme no es un problema familiar, James, contesté, es un delito grave. Se estremeció. ¿Estás exagerando? Sí, yo me encargaba de tus medicinas y de tu dinero porque estabas confundida. Tal vez el tratamiento del doctor Harrison fue un poco agresivo. Basta, lo interrumpí, firme. Mi voz sonó fuerte, sin temblar. He visto los mensajes de texto entre tú y Harrison donde hablan de aumentar las dosis para que perdiera la memoria más rápido. También he escuchado las grabaciones donde tú y Rebecca planeaban cómo hacer que mi muerte pareciera natural. Su cara se puso blanca. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. ¿Dinero? El dinero ya no está. ¿Lo congelaron o se lo gastaron? La casa, ni siquiera es tuya para devolverla. No quiero nada de ti, le dije, viéndolo con una claridad que no había tenido en años. Y eso es lo que nunca entendiste. Te lo di todo sin pedir nada, amor, oportunidades, apoyo. Pudiste tenerlo todo, si solo hubieras esperado, si hubieras sido el hijo que pensé que eras. Entonces, ¿por qué sigues con esto? ¿Es por venganza? Eso no va contigo. No es venganza, le dije, son consecuencias, y protección, no solo para mí, sino para otros. Harrison ha tenido más pacientes, más víctimas. Esto tiene que terminar. Intentó una última jugada.
Bajó la voz a ese tono suave que usaba cuando me daba las pastillas. Mamá, por favor, seguimos siendo familia. Lo vi, a ese desconocido con la cara de mi hijo. Y por primera vez, ya no sentí enojo, solo una extraña paz. No, James, dije con firmeza, ya no somos familia, ahora somos demandante y acusado. Esa fue la relación que tú elegiste. 15 de octubre de 2025. Habían pasado 5 meses desde aquel enfrentamiento. El otoño ya había cambiado Chicago. Las calles estaban cubiertas de hojas rojas y doradas. Yo también seguía cambiando. Algunos días me sentía fuerte, otros no tanto. Los efectos del envenenamiento todavía aparecían de vez en cuando, pero cada vez eran menos. Nos ofrecieron un trato con la fiscalía, me dijo Elizabeth Chen en nuestra reunión semanal. El caso seguía avanzando, con pasos firmes pero lentos, nada que ver con lo que se ve en la tele. ¿Y qué condiciones proponen?, pregunté, dejando a un lado los planos del proyecto Urban Hub que estaba revisando. Para James, aceptar que es culpable de abuso financiero a una persona mayor, fraude e intento de agresión agravada, le darían 8 años, con posibilidad de salir en libertad condicional después de 5. Me deslizó los papeles por el escritorio. Para Rebecca, aceptar cargos por conspiración y fraude financiero. 3 años, con libertad condicional después de 18 meses. Tomé la propuesta y la empecé a revisar en silencio. Y el doctor Harrison, 6 años de cárcel y revocación permanente de su licencia médica, está cooperando mucho, dando información sobre otros casos parecidos. Pensar en otras víctimas mayores me dio un nudo en el estómago. ¿Qué me recomienda?, pregunté. Elizabeth se recostó y me miró con calma. Las pruebas son muy fuertes, pero los juicios son impredecibles y podrían durar años. Este acuerdo te asegura consecuencias sin tener que pasar por un proceso público largo, donde los abogados de la defensa seguramente atacarían tu salud mental. Pensé bien en lo que dijo. Un juicio significaría tener que testificar, revivir la traición, que dudaran de mi capacidad mental y exponer cosas humillantes en público. Lo voy a pensar, le respondí, guardando los papeles en mi portafolio. Esa noche, Víctor y yo cenamos en su terraza con vista al lago Michigan. En los 5 meses desde que me mudé a su cuarto de huéspedes, nuestra relación había cambiado a una compañía cómoda, nada romántico. Esos sentimientos eran de otra vida, cuando éramos jóvenes arquitectos con las mismas ganas de triunfar, pero ahora había algo más valioso, respeto y comprensión mutua. ¿Estás tranquila esta noche?, comentó mientras servía más vino. ¿En qué piensas? En la oferta de declararme culpable, le expliqué los términos. Una parte de mí quiere negarme y pedir las penas más fuertes. Víctor asintió. Es entendible. ¿Qué te detiene? El sentido común. Un juicio sería muy cansado y podría dañar el proyecto del centro y el Urban Hub. Hice una pausa. Y quizás ya estoy lista para construir algo nuevo en vez de destruir lo viejo. Más tarde, esa noche, sin poder dormir, estaba en mi mesa de dibujo. Víctor había convertido un rincón de su biblioteca en un estudio para mí, con la luz especial que me gusta. Estaba haciendo cambios en los planos del centro comunitario Urban Hub cuando sonó mi teléfono. No reconocí el número. Señora Weber, dijo una voz de mujer, algo insegura, soy Rebecca. Mi mano se tensó sobre el lápiz. ¿Cómo conseguiste este número? No importa, dijo ella, necesitaba hablar contigo antes. Dudó. Antes de aceptar el acuerdo con la fiscalía, guardé silencio, esperando que siguiera. Quiero que sepas que esto no fue idea mía, la medicación, su voz sonaba falsa, como en tantas otras veces que la había escuchado fingir. James y el doctor Harrison organizaron todo, yo solo seguí la corriente. Con eso, le dije, las grabaciones muestran otra cosa. Rebecca, las grabaciones se pueden malinterpretar. Hizo una pausa. Te llamo porque quiero que sepas que encontré claridad en todo esto, crecimiento espiritual. Casi me dio risa de lo absurdo. ¿Encontraste a Jesús mientras te enfrentas a una posible prisión? ¡Qué conveniente! Estoy tratando de arreglar lo que hice mal. Su voz se quebró un poco. James me manipuló igual que a ti, cuando nos conocimos. Yo era joven, impresionable. Tenías 34 años, un MBA de Northwestern y una investigación previa por abuso financiero en Boston. Dejé que eso se calmara antes de seguir. Michael Donovan es muy cuidadoso. Ella respiró fuerte y se oyó claramente. Ese caso fue desestimado. Sí, tu víctima anterior murió antes de que pudieran acusarte.
Parece que tienes la mala suerte de que todo sucede en el momento justo. La falsa culpa desapareció de su voz. Crees que ganaste, ¿verdad? La gran Caroline Weber otra vez en la cima, pero James tenía razón en algo. Vas a morir sola en ese ático frío, rodeada de tus queridos planos en vez de tu familia. Prefiero morir rodeada de planos honestos que de una familia deshonesta, le respondí. Rebecca, 15 de enero de 2026, un año después de descubrir la traición. La Fundación Weber para Jóvenes Arquitectos daba la bienvenida a todos. La placa de piedra brillaba bajo el sol frío mientras los periodistas se juntaban para la inauguración oficial de mi antigua casa, que ahora era un centro educativo para estudiantes de arquitectura. El momento fue pensado a propósito, justo un año después de haber escuchado sin querer el deseo fatal de cumpleaños de Rebecca. Marta estaba orgullosa a mi lado, ahora directora de la fundación, ya no la empleada de la casa. Detrás de nosotros, 20 estudiantes becados, la primera generación de la fundación, esperaban para la ceremonia. Señora Weber, ¿cómo se siente ver su casa transformada así?, preguntó un reportero de Architectural Digest. Me acerqué al micrófono, cuidando no perder el equilibrio. Uno de los efectos que aún tenía por el envenenamiento era un poco de mareo, aunque menos que antes. La arquitectura siempre ha sido sobre transformación. Convertir una idea en estructura, en espacios donde la gente vive su vida. Este edificio ha cambiado muchas veces. Primero, de terreno a casa, después de casa a campo de batalla. Hice una pausa y miré a los ojos de varios reporteros. Ahora, su cambio final y más importante, de casa privada a un legado público. La reportera del Chicago Tribune levantó la mano. ¿Y su hijo? ¿Algún comentario sobre la sentencia que tuvo el mes pasado? Elizabeth Chen, que estaba cerca, quiso intervenir, pero levanté la mano suavemente. Mi hijo tomó sus propias decisiones. Los tribunales ya decidieron las consecuencias. Hoy no hablamos de destrucción, sino de creación. Señalé a los jóvenes arquitectos detrás de mí. Estos estudiantes son el futuro, ellos son lo que importa ahora. El proceso legal terminó más rápido de lo esperado, gracias a la fuerte evidencia y a que los acusados aceptaron los acuerdos de culpabilidad. James recibió 8 años, Rebecca 3, y el Dr. Harrison 6 años. Además le quitaron su licencia médica para siempre. Lo más importante es que el equipo de Elizabeth usó la información que dio Harrison para abrir investigaciones sobre otras 3 muertes sospechosas de pacientes viejos y ricos. Después de la ceremonia, Víctor me llevó a recorrer lo que antes fue mi casa. La transformación era increíble. Mi estudio, que Rebecca quería convertir en un closet, ahora tenía tecnología de diseño avanzada. El comedor formal, donde James me daba mis medicamentos, ahora era una sala de juntas. ¿Se siente raro?, preguntó Víctor, mientras parábamos en lo que antes era mi cuarto y ahora era una biblioteca. Menos raro de lo que esperaba, respondí. Se siente bien. Más tarde esa noche, el equipo de Carrington hizo una reunión en sus oficinas para celebrar que iban a empezar a construir el primer edificio del Urban Hub. Yo, con 76 años, me encontré siendo el centro de atención, como no pasaba desde hacía mucho tiempo. No como una persona mayor curiosa, sino como una profesional activa y respetada. Las innovaciones en el diseño del centro comunitario son increíbles, dijo el director de sostenibilidad del Departamento de Planeación Urbana, sobre todo, cómo integraron el centro de bienestar con los servicios de empleo. Sonreí. La arquitectura no es solo hacer edificios, es diseñar sistemas que ayuden a que las personas crezcan y mejoren su vida. Mientras caminaba entre la gente, aceptando felicitaciones y hablando de detalles técnicos, me vi en un espejo. La mujer que vi no se parecía a la persona débil y enferma que fui hace un año. Tenía la espalda recta y la mirada firme, aunque mi mano todavía temblaba a veces, un recuerdo de todo lo que había pasado. Mi apretón de manos era fuerte. Howard Carrington chocó su copa para llamar la atención. Quiero proponer un brindis por Caroline Weber, cuya visión para el centro urbano no solo va a cambiar la ciudad, sino también la forma en que vivimos. Mientras la gente aplaudía, sentí una emoción difícil de explicar. Orgullo. No era ese orgullo defensivo que antes sentía por los logros de James, intentando que mi legado siguiera a través de él. Esto era diferente, limpio, simple, orgullo por un trabajo bien hecho. Después de la reunión, Elizabeth Chen se acercó con noticias sobre los otros casos que surgieron gracias a la cooperación del Dr. Harrison. Estamos avanzando, dijo. 2 familias ya saben la verdad sobre lo que le pasó a sus seres queridos y han encontrado algo de paz. Y hay un tercer caso que sigue en investigación.
pero pinta bien. Sonrió. Este caso creó un modelo para enfrentar este tipo de situaciones. Ha ayudado a más personas de lo que imaginas. 15 de mayo de 2026. Un año después del enfrentamiento en el Club Palmer, esperaba en la sala de visitas de una prisión federal de mínima seguridad. El lugar estaba hecho para parecer normal, paredes beige aburridas, sillas de plástico incómodas, máquinas expendedoras zumbando en una esquina. Pero nada podía esconder para qué servía en realidad ese lugar. La interacción entre los libres y los presos estaba muy controlada. ¿Estás seguro de esto?, me había preguntado Víctor esa mañana mientras me preparaba para la visita. Él se ofreció a acompañarme, pero era algo que tenía que hacer sola. James entró con un uniforme caqui que le quedaba grande. La prisión lo había envejecido, tenía más canas. Su postura ya no era autoritaria. La arrogancia que siempre tuvo había sido reemplazada por una cautela cansada. Mamá, dijo sentándose frente a mí. Esto es inesperado, ¿verdad?, le dije. Avisé a tu abogado que venía. Asintió. Sí, pero no pensé que vendrías, dijo con un gesto. ¿Por qué estás aquí? Una pregunta lógica. Durante el último año, yo había reconstruido mi vida mientras la suya se desarmaba. La Fundación Beber iba bien. El proyecto Urban Hub ya estaba construyendo su segundo edificio. Y mi nueva casa junto al lago, una construcción moderna de vidrio y acero hecha para mí, estaba casi lista. Quería verte, respondí simple, antes de seguir adelante del todo. Entrecerró los ojos. ¿Seguir adelante?, dijo. La próxima semana me voy de gira por 3 meses, Singapur, Tokio, Barcelona, para revisar proyectos urbanos para la siguiente fase de Urban Hub. A mi edad, viajar al extranjero es complicado, especialmente con los problemas de salud que tienes después de lo que te hicieron. ¿Quieres despedirte por si te pasa algo en el viaje? Su voz sonaba calculadora. ¿Vas a cambiar tu testamento antes de irte? Tuve que sonreír. James, no tienes nada en mi testamento. La fundación tiene la casa. Mis bienes profesionales están en un fideicomiso para la formación en arquitectura. Mi patrimonio personal, y lo que no pudiste mandar al extranjero, va para becas e investigación médica. Entonces, ¿para qué viniste? En su rostro vi confusión verdadera. Lo miré. Este hombre, que fue mi único hijo y mi legado esperado, me hizo sentir algo que no esperaba, lástima. Vine porque quiero entender no solo lo que hiciste, sino por qué. ¿Qué lleva a una persona a decidir que la vida de sus padres vale menos que su impaciencia por la herencia? Apartó la mirada. No lo entenderías. Inténtalo. He pasado un año reconstruyendo mi vida, James. Eso requiere entender que salió mal primero. Finalmente habló despacio. Todo empezó poco a poco. Después de papá murió, y tú eras tan capaz manejando la empresa, ganando premios, sin necesitar ayuda de nadie. Luego, cuando murió la tía Elaine, por fin parecías vulnerable, humana. Entonces explotaste esa vulnerabilidad, dije. Él hizo una mueca. Al principio te ayudé de verdad, pero después vi que tan fácil aceptaste mis consejos sobre tecnología y finanzas. Sentí que por fin tenías poder en nuestra relación. Y Rebecca vio una oportunidad. Siempre ha sido práctica. La nueva